Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Recalculando, el programa de Julián Guarino, que en esta ocasión me encomendó conducir a mí. Ya pronto volverá Julián para el fin de semana, pero tenemos una jornada cargada de información y un programa por delante que, créeme, vale la pena que te quedes mirando. En un ratito Daniel Filmus acá para hablar de la campaña y del momento de definición para las elecciones porteñas. Está tratando la oposición de armar una oferta electoral para la ciudad de Buenos Aires. Y también después vamos a hablar con Daniel Menéndez de Barrios de Pie sobre la situación social, el informe que hoy difundió la Universidad Católica Argentina. Gravísimo el cuadro de situación, sobre todo en la pobreza infanto-juvenil. Daniel es sociólogo, es uno de los grandes líderes sociales que tiene la Argentina, sobre todo en movimientos de este tipo, y va a acompañarnos para analizar esos números que hoy dio a conocer la UCA. La mitad de los chicos en la Argentina, más de la mitad, el 51 y pico por ciento son pobres y el 15% no hizo una de las 4 comidas en el periodo de la encuesta que, insisto, hizo la UCA. La UCA, el mismo ente que daba a conocer las cifras de pobreza que levantaban los dirigentes de Cambiemos cuando eran oposición al kirchnerismo. Pero antes, lo que fue el eje de la jornada de hoy en términos del mundo del poder. Empresarios, funcionarios, dirigentes gubernamentales estuvieron pendientes de la visita de Estado que inició bien temprano esta mañana Jair Mesías Bolsonaro, el presidente de Brasil, un presidente brasileño que se sabe de los más polémicos del mundo. No le había devuelto la gentileza a Mauricio Macri, que fue a su asunción, y a diferencia de lo que hacen siempre los presidentes brasileños, no había venido a la Argentina hasta ahora, 6 meses después de haber asumido. Muy deteriorado en su imagen, Bolsonaro, de alguna manera parecido a lo que le ocurre a Mauricio Macri, vino y le dio un respaldo político que no sé si le sumará o le restará, pero que fue un respaldo político muy, pero muy efectivo, muy enfático. Ahora, eso era hasta hace 2 horas la noticia del día, que Bolsonaro había apoyado a Macri y le había pedido a los argentinos que voten con la razón y no con la emoción, dijo, como ocurrió en Brasil, y en ese sentido les pedía el voto para Macri. Insisto, no sé si le sumará o le restará. La noticia de ahora, de esta noche, y la que van a escuchar repetidamente de acá a las próximas horas, diría yo, hasta entrado el fin de semana, es otra. Les reveló en una entrevista conjunta que tuvieron con empresarios en el Hotel Alvear, Jair Bolsonaro y su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, les reveló a los empresarios que trabajan Macri y él en una moneda común para el Mercosur. El peso real, les dijo que se iba a llamar, y los empresarios, por supuesto, rápidamente esparcieron la noticia. Peso real es la moneda que, dijo Bolsonaro, quiere tener ahora Macri junto con él en la medida en la que avance la reforma previsional brasileña. Bueno, desde este mismo momento ya les puedo anticipar que es otra bomba de humo más como las que viene plantando el gobierno en estos últimos días de campaña, en estos días de definiciones antes del 12 de junio y luego del 22 de junio. ¿Por qué? Bueno, suena bien tener una moneda común del Mercosur, hay gente a la que le puede caer simpático, le puede parecer que es una señal de integración de América Latina, que tan disgregada viene ahora que asumieron gobiernos de derecha en varios países y que miran más al norte que hacia los costados. Ahora, lo que implicaría hoy que Argentina adopte una moneda común con Brasil sería mucho peor que lo que les pasó a los países del sur de Europa, a Grecia puntualmente o a España, durante la adopción del euro hace 20 años. ¿Cuál es el problema hoy de tener una moneda común con Brasil? Bueno, nosotros tenemos 55% de inflación y Brasil 5%, por empezar. Brasil acaba de aprobar durante el gobierno de Temer una reforma laboral que pisotea los derechos de los trabajadores brasileños y nosotros no, a pesar de que el Fondo Monetario viene insistiendo con esa reforma laboral. ¿Ustedes se imaginan lo que sería competir 1 a 1 sin una diferencial cambiaria, sin una moneda, una política monetaria que pueda decidir el Banco Central Argentino? Competir 1 a 1 con un mercado de 200 millones de personas, siendo una quinta parte de eso. ¿Ustedes se imaginan lo que es competir
con el mercado industrial paulista, que solamente en un estado, en la ciudad y en un conurbano, tiene la misma cantidad de habitantes que la Argentina y más cantidad de obreros industriales que toda la Argentina? ¿Ustedes se imaginan lo que sería converger en un banco central unificado cuando el gobierno de Brasil no puede ni siquiera hacer converger sus distintos ministerios? Estamos hablando de uno de los gobiernos más descoordinados de la historia, no de Brasil, de toda Latinoamérica. Y estamos hablando de dos mandatarios en el piso de su imagen histórica. El de Brasil, Bolsonaro, asumió con bastante popularidad, a pesar de haber entrado medio por la ventana porque habían proscripto a Lula, pero ya dilapidó todo ese capital político en 6 meses. Dos mandatarios en ese trance de su carrera política, ¿pueden poner en marcha una moneda común con todo lo que eso implica? Bueno, les estoy en condiciones de decir que no, que de ninguna manera. Y que lo que van a tener mañana las tapas de los diarios principales, los diarios más leídos, es humo de campaña. Y hay algo peor. Fíjate, Terra, si tenés la foto o la imagen de Bolsonaro con Macri y el gorrito de Brasil que se puso Macri. Más allá de la desafortunada pose de nuevamente el presidente de Brasil señalándolo, medio tomándolo como un tonto. Por suerte esta vez no le hizo el gesto de la ametralladora como cuando fue Macri a Brasilia. Pero estos dos mandatarios ni siquiera habían coordinado el anuncio de esta famosa moneda común. A Macri lo agarró por sorpresa, a Nicolás Dujovne lo agarró en viaje a Japón, donde está yendo a reunirse con Christine Lagarde. En un ratito vamos a hablar de Christine Lagarde también. Hizo un nuevo episodio de injerencia sobre las elecciones argentinas, pero ni siquiera, ahí tienen la foto. Exímanme del comentario sobre la cara que puso el presidente, sobre la gorrita. Hay peores incluso, ¿eh? Parece que le estoy haciendo bullying. Lo que les puedo decir es, este mandatario, Jair Bolsonaro, vino a la Argentina. Visitó la Corte Suprema, visitó, por menos de 24 horas, visitó el Congreso de la Nación, estuvo con Macri en la Casa Rosada y tiró la bomba de una moneda común para el Mercosur. Ni siquiera habiendo consultado a los países, a los socios chicos del Mercosur, a Uruguay y Paraguay, dijo, los vamos a invitar. Así no se construye una moneda común para un bloque. Mucho menos, cuando estos dos mismos mandatarios vienen diciendo y haciendo cosas que no van en el sentido de un Mercosur más fuerte, van en el sentido de un Mercosur más débil. Todo el tiempo están hablando de negociar con terceros países. Macri apenas asumió, se fue al Acuerdo del Pacífico, a una cumbre de Chile del Acuerdo del Pacífico. Bolsonaro dice que quiere cerrar con Europa, pase lo que pase con los productores argentinos de alimentos, que son los que no les permiten entrar al mercado europeo sin aranceles a cambio de ese acuerdo. De vuelta, ¿ustedes se imaginan una moneda común en esas condiciones? El peso real da la sensación de que de real tiene poco, ¿eh? Es más que nada una moneda virtual en el medio de la campaña. Así arrancamos Recalculando, así arranca el programa de este jueves, 6 de junio, acá en la pantalla de C5N. La verdad que estoy muy bien, me voy a trabajar, tengo 1000 cosas que hacer, que ahora llego a casa y empiezo a tener reuniones. Hablé con Cristina siempre, hablo con Cristina. A ambos lados de la grieta creen que somos un peligro para su poder. Tengo un gran respeto por Roberto Lamagna como un hombre importante en lo económico, pero la verdad que en el escenario de la construcción política, la alternativa federal, la manera de contener a los más jóvenes, en el caso de Urtubey y Sergio Massa, era mediante el mecanismo de elecciones primarias. Él dijo en algún momento, yo no voy a una internita de un partido, se equivoca. El método legal de selección de candidatos en Argentina es la primaria abierta con participación de la ciudadanía, no era una internita de un partido. Me voy a casa a trabajar, ahora tengo una reunión con representantes del colectivo femenino.
Ambos defienden la trampa que no es otra cosa que ofrecerle a los ciudadanos argentinos en el 2019 elegir entre el fracaso del pasado o el fracaso del presente. A recorrer el país cuando empiece la campaña no empezó todavía. No hablé. ¿El debate presidencial se debe hacer o no un debate presidencial? Eso, acabo de hablarlo con Luis Navarrillo. Escuchen lo que dije con Luis. Se tiene que hacer porque se tiene que hacer porque hay una ley que lo dispone. Creo que hacer un debate presidencial con un mentiroso no tiene sentido, ya lo hemos vivido. Estamos donde queremos estar, donde anunciamos desde el primer día cuando nos involucramos, ni con Macri ni con Cristina. ¿Cree que Massa se va a sumar al peronismo? ¿Cree que Massa se va a sumar al peronismo? Es lo que más deseo. Hace instantes, Miguel Pichetto, a quien ustedes veían ahí este mediodía en el Rotary Club, hace instantes dijo que si tuviera que resolver en un balotaje, votaría por Macri. La oposición. Dijo que si tuviera que resolver en un balotaje, votaría por Macri. Hace instantes lo dijo en un reportaje en un canal colega. Ahora, otra de las noticias del día, y que fue portada hoy de los principales diarios, es lo que dijo Christine Lagarde ayer a la noche en un evento organizado por empresarios estadounidenses, allí en Washington. Lagarde, otra vez tarde, admite que el Fondo Monetario subestimó la crisis de Argentina. ¿Saben cuándo fue la última vez que aceptó haberse equivocado con la Argentina el Fondo Monetario? En 2004, cuando su oficina de evaluación independiente admitió que habían manejado mal la crisis de 2001 en Argentina. ¿Qué había pasado en la crisis de 2001? Le habían seguido prestando dinero para alimentar la fuga de divisas, primero la salida de depósitos de los bancos, luego la fuga de divisas hacia el exterior, y en ese momento el fondo, 3 años después, admitió que se había equivocado. Esta vez, 1 año después del primer acuerdo, admitió Christine Lagarde que se había equivocado. Ahora la vamos a escuchar a Christine Lagarde, pero ¿por qué habla tanto de Argentina Christine Lagarde? Hay 1 millón, o más bien 56.700 millones de razones. Esto es cómo se distribuye la cartera de préstamos del Fondo Monetario. Sí, así está prestada en este momento la plata del Fondo Monetario. Fíjense el rol que ocupa Argentina entre los países deudores del Fondo Monetario. El que le sigue es Egipto, con 13% del paquete de ayudas que distribuyeron desde la calle 19 en Washington. Egipto viene de transitar una guerra civil, como casi todo el norte de África. Recordarán ustedes la famosa primavera árabe y cómo terminó con gobiernos autoritarios en la mayoría de esos países. Después le sigue Irak. Le suena a Irak, ¿no? De un par de guerras en los últimos 30 años. Después le sigue Ecuador, que es el otro país donde desembarcó el fondo en América Latina. Y después le sigue Jamaica, el país de donde es oriundo, a propósito, el enviado permanente del Fondo Monetario acá en la Argentina, Trevor Aleine, que todavía tiene despacho igual de grande que el del presidente del Banco Central, ahí, en Reconquista 266, en el propio Banco Central. Escuchémosla a Lagarde y su admisión tardía nuevamente de que el fondo se equivocó con la Argentina. Desde nuestro punto de vista, la inflación, la meta de inflación debe ser alcanzada. Esto ha sido dicho por las autoridades, las hemos discutido, hemos acordado estas metas de inflación. Y las políticas que están siendo decididas son implementadas según planeado. Vemos que estos objetivos son alcanzables. Bueno, esto no era otro fragmento que le queríamos pasar de anoche. ¿Lo tenés, Terra, para poner sin subtítulos, aunque sea yo lo traduzco? Bueno, lo están consiguiendo, pero básicamente lo que dijo Christine Lagarde fue: el fondo subestimó la profundidad de la crisis en Argentina. Bueno, subestimó nuevamente
la profundidad de la crisis en Argentina. Teníamos, además de Lagarde y además de la placa esta, lo otro que teníamos del fondo, el tuit de Alberto Fernández. A propósito de la tapa de Clarín de hoy, el candidato a presidente por el peronismo kirchnerista dijo esto: el 10 de diciembre vamos a tener que sentarnos a discutir muy seriamente con la señora Lagarde acerca de los errores, subestimaciones y sobreestimaciones del Fondo Monetario. En vez de escuchar nuestras advertencias, prefirieron financiar la campaña de Macri y endeudar a todos los argentinos. En un ratito les muestro lo de Lagarde ayer admitiendo que subestimaron una vez más la crisis argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Gracias por venir. No, por favor. Hoy salió un informe de la Universidad Católica Argentina que dice que el 52% casi de los chicos es pobre. Sí. ¿Esto es culpa de Macri o es un rasgo estructural de la Argentina? Parece que es un rasgo estructural que Macri agravó. Digamos, ¿no? Del 76 a la fecha hemos tenido una situación de reestructuración de nuestra sociedad, donde la pobreza se instaló, donde incluso en años muy favorables ha habido una convivencia con niveles, me refiero a la última década, con niveles de pobreza importantes. Ahora me parece que este gobierno hizo todo mal y empeoró todo y deja para adelante un problema grave, ¿no? Este gobierno volvió a instalar el problema del hambre. Eso sí es nuevo y eso no era estructural. Era estructural en nuestro país las dificultades que tuvo un proceso de desarrollo que vivimos con las políticas de expansión y de ampliación de derechos de la década kirchnerista, que encontró obstáculos, encontró un 25% de pobreza, que había dificultades. Cuando a eso se le sumó la inflación en el 2008-2009, siempre con las paritarias y con algún aumento de la asignación universal por hijo, se llevaba, ¿no? Ahora, este gobierno eso lo profundizó e instaló sobre la base de un fenómeno que ya venía, que era que cerca de la mitad de los chicos, hoy más de la mitad de los chicos son pobres, volvió a instalar el hambre. Y eso sí es una novedad. No había la preocupación que existe hoy por la falta de trabajo y la caída de la actividad económica, por el incremento de la inflación, sobre todo en los alimentos, y eso trae dos consecuencias. Por un lado, que vuelva a haber niveles de chicos y de familias en los comedores comunitarios que no había hace mucho tiempo, y también que se más cara acá el consumo de leche, se cambia el mate cocido, empieza a suplantar a la leche, la carne deja de ser un consumo cotidiano. El martes me lo decía el Pepo, que vino acá a charlar con nosotros a Brotes Verdes, me decía, tengo un montón de amigos que mate cocido ellos para darle leche a los nenes o ni siquiera para los nenes. Totalmente, eso es un fenómeno que expresa el problema de la malnutrición. El hambre y la malnutrición son fenómenos que hoy vienen a complicar aún más el escenario, y lo complicó el gobierno. Acá hay que ser claro en eso. La Argentina tiene un problema estructural, tiene un problema de generación de empleo, tiene un problema de generación de empleo incluso no de calidad, sino de empleo que es empleo informal, changas, cuentapropismo y demás. Ahora, con eso uno alcanzaba. Hoy se hizo un parate fenomenal de la actividad y todo depende de justamente lo que el gobierno anterior generó, que es la asignación universal por hijo, los programas de empleo. Por eso sobrevive este gobierno. Ustedes, Daniel, ustedes hacían con Barrios de Pie una medición de esto, justamente de la malnutrición. Me acuerdo que hacían relación peso-talla y establecieron que durante 2016 primero y ahora durante 2018 había obesidad masivamente por el consumo de harinas, ¿no? Exactamente. Nosotros la semana que viene vamos a terminar este informe, que lo que nosotros vemos con absoluta responsabilidad, porque no lo planteamos sin tener los elementos concretos, es que empieza a haber también elementos casi de desnutrición, de chicos que tienen dificultades ya no de comer solo harinas y de suplantar la carne y la leche, sino de tener un bajo peso que linda con problemas de desnutrición. Estamos hablando del Gran Buenos Aires, los vamos a presentar la semana que viene. Y hoy lo que presentamos, junto a la Pastoral Social en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Facundo Manes, junto a Daniel Arroyo, junto a Leonardo Grosso, con quien estamos trabajando fuertemente para
para impulsar el problema de la emergencia alimentaria en el próximo gobierno, una carta que aspiramos a que se instale conjuntos de personalidades de la sociedad civil para exigirle al próximo gobierno que en los primeros 100 días declare la emergencia alimentaria. En los primeros 100 días, cualquier gobierno, Alberto Fernández, que aparece como el candidato con más consenso, pero si fuera este mismo gobierno no puede continuar así. El próximo gobierno tiene que resolver el hambre para que ese sea un piso desde donde poder discutir un mejor empleo, una Argentina productiva, más trabajo, pero lo que no puede haber es hambre, son los comedores abarrotados de pibes y pibas. Me llamó la atención, Daniel, cuando vi hoy la foto con Facundo Manes. Facundo Manes también vino hace poco acá a nuestro programa y, bueno, si bien se reconoce con una identidad radical, no está claro en qué espacio político jugaría. Si jugaría, ¿este acto quiere decir que está con ustedes? Nosotros tenemos con Facundo, con Facundo Manes, una mirada común en relación a que el hambre tiene que ser una prioridad. Y nosotros tenemos una mirada que no puede ser solo un problema de los movimientos populares. Pero perdón, el gobierno no tiene esa mirada para vos. El gobierno la generó, esta situación es responsabilidad del gobierno. Por eso, entonces, mal podría Manes, si comparte miradas sobre el hambre con ustedes, ser parte del armado oficialista. Yo entiendo que no, nos traduce una mirada crítica del gobierno, pero habrá que presentárselo a él. Él ha sido muy crítico cuando el gobierno planteó los 10 puntos de acuerdo, que ya quedó en el olvido, pero hace poco menos de un mes. Pasa rápido el tiempo en Argentina. Donde ni siquiera se plantea el hambre como un problema, y a partir de ahí acordamos qué es lo que me parece que tiene potencia lo que plantea Facundo Manes, es que sea un planteo de la sociedad. La sociedad tiene que haber una reacción social ante el problema del hambre, porque la sociedad está partida y no puede haber un grito de una parte de la sociedad que es la que pase hambre ante la indiferencia del resto de la sociedad. Si no hablamos sobre el resto de la sociedad que tiene posibilidades, que ha sido exitosa en su profesión, que ha tenido posibilidad de estudiar, que le ha ido bien y que como en anteojeras transite la vida desde el individualismo, desde tratar de que su familia esté bien, desde los problemas cotidianos que tenemos todos, tapándonos con anteojeras, levantando los vidrios y transitando la ciudad sin ver el desastre social que existe, bueno, vamos a tener problemas, porque tarde o temprano lo que hoy se está generando se paga. Daniel, se paga en sociedades cada vez más desiguales. Última, contame cómo le explicás en los barrios, ahí donde ustedes tienen comedores, merenderos, ¿cómo le explicás a la gente que tiene que ver esa penuria que está pasando con el Fondo Monetario Internacional? Mirá, la gente te lo explica uno. No hace falta que yo vaya a explicar nada a nadie. El FMI está muy claro que está asociado a dificultades, a problemas. De hecho, cuando el gobierno fue al FMI, ahí la gente se asustó. Cuando el FMI volvió a ganar la escena detrás de cuando el gobierno anunció que iba a acudir al FMI, ahí hubo un sobresalto, porque desnudaba esa ida al Fondo Monetario, que la situación era más grave y que se iba a empeorar. A la gente no hace falta explicarle nada del FMI, el FMI lo tiene claro y está asociado a que la situación, si no nos sacamos de encima ese tutelaje, va a estar peor. Daniel, gracias por venir. Gracias a vos. Les había prometido la imagen de Christine Lagarde anoche, diciendo, de vuelta tarde, que el fondo se equivocó por enésima vez con la Argentina. Lo dijo de esta manera. You know, in the case of Argentina, first of all, I'm reasonably and hopefully positive about the most recent developments. It's an economic situation which was incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit when we started trying to help and put together with the Argentine authorities a program to address what had been critical for their economy, which was the fiscal position, which was the current account position. On both those accounts, the situation has significantly improved and is continuing to show signs of improvement. Viene siendo tema recurrente para Madame Lagarde la Argentina. Primero, a mediados de abril,
dijo en Washington en su cumbre, la cumbre de primavera del Fondo Monetario, primavera boreal, dijo: la Argentina tiene elecciones y los candidatos serían tontos si desperdiciaran el esfuerzo hecho hasta ahora. Así de paternalista. Serían tontos, foolish fue la palabra que usaron. Tontos si desperdiciaran el esfuerzo hecho hasta ahora. O sea, si desviaran el camino del que marca el Fondo Monetario. Después de eso, habló la semana pasada en una entrevista con la CNN y dijo, bueno, que Cristina podía haber cambiado, que la gente cambia en las elecciones. Argentina es un país miembro del Fondo Monetario y como tal es un país soberano, que tiene sus elecciones y que no tiene en absoluto nada que decir el Fondo Monetario respecto de sus elecciones. ¿Se imaginan ustedes a Christine Lagarde opinando sobre las elecciones en Estados Unidos? Diciendo que Trump es un populista y que, como quiere proteccionismo, no lo tienen que votar los yanquis. Bueno, muy curioso. Pero esto, de admitir nuevamente que se equivoca, bueno, tiene ya que ver con un temor sobre su propio puesto. La placa que les mostraba recién es esta. Argentina representa el 61% de la deuda colocada por el Fondo Monetario Internacional. En diciembre del año pasado le pagó todo lo que le debía a Portugal, que nosotros estuvimos allá la semana pasada y mostramos su historia, la historia de un país que le dijo no gracias a Madame Lagarde. Bueno, cuando uno le debe al banco 10.000 pesos, tiene un problema. Cuando uno le debe al banco 10.000 millones de pesos, el problema es de los dos. Daniel Filmus, gracias por venir esta noche a la C5N. No, por favor, la escuchaba a Lagarde diciendo que el país está mejorando, progresando, y miraba las imágenes y lo que vos estabas hablando recién. Está claro que quien está mejorando es el Fondo Monetario Internacional con la plata que le presta a la Argentina, y los que están mejorando son los que se están llevando la plata que está prestando el Fondo Monetario Internacional. Y no puedo, la verdad que no puedo dejar de pensar, cuando vos planteaste lo de Portugal, que yo era el ministro de Educación cuando el jefe de gabinete era Alberto Fernández y el presidente era Néstor Kirchner, y de un día para el otro dijo, le damos los 10.000 millones, creo que en aquel momento que le debemos, y nunca más tener que seguir los designios del Fondo Monetario Internacional. Y me acuerdo que la campaña, creo, de Cristina del 2011, fue chicos que hablaban, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el FMI? Y tenían que inventar porque nunca lo habían escuchado nombrar. Bueno, desgraciadamente, desde que está Macri, y más desde que pidió el préstamo, el primero de los préstamos, que como vos sabés mejor que yo, los renegoció y cada vez debemos más, no solo estamos hablando del Fondo Monetario Internacional por lo que le debemos y por lo que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones van a tener que pagar, sino que está financiando una campaña electoral. ¿Este va a ser el argumento que crees va a esgrimir Alberto Fernández en caso de ser electo para decirle al Fondo Monetario, vean, ¿no pueden cobrar todo de golpe ahora? Bueno, este argumento me parece que el principal es el que dijo Néstor, que también nos llamó la atención en el primer discurso que dio Naciones Unidas. Él dijo, los muertos no pagan deuda. Esas fueron las palabras exactas. Un país que no crece, un país que no tiene recursos, nunca se lo va a poder pagar al Fondo Monetario Internacional. Está obligado el Fondo Monetario Internacional también a discutir con Argentina. Si ya 3 veces renegoció este gobierno, por eso pensamos nosotros que el futuro gobierno tiene que ser ver con un gobierno muy amplio, un gobierno con mucha fuerza, un gobierno con una coalición quizás más amplia que la propia coalición electoral, ¿no? Un gobierno de unidad, un gobierno importante para tener la energía necesaria para renegociar este tipo de préstamos que sin lugar a dudas están lesionando al país de una forma increíble. ¿No crees que se pueda hacer de vuelta eso de pagarle todo, ¿no? Porque esta vez es mucha más plata. No, bueno, es que es increíble. Cuando vos mostrás, yo lo había visto ya el gráfico, vuelvo a mirar el gráfico que vos le pones a los que están mirando la televisión en este momento, y es para angustiarte, porque no solo tiene 2 lecturas del gráfico. ¿Cuánto del préstamo? Entonces, qué contento se puso el fondo, porque ¿de qué gana el fondo? ¿De qué vive un banco? De prestar. ¿De qué vive el fondo? De prestar. Necesita países que presten. Encontró uno que le lleva el 61% de su capital. No, es que un poco había perdido su razón de ser. Claro, pero miremos los otros. Jamaica, Ecuador, Irak, Egipto. No estamos hablando que los que piden son países que salieron, están en condiciones de ser... Son países... No es volver al mundo, digamos. No, y aparte son países que dependen su capacidad de pago de los precios de las commodities que ellos mismos fijan. Si los países centrales fijan los precios de las commodities, nosotros para tener dólares, porque al fondo hay que pagarle en dólares, necesitamos justamente de esa venta. Pero los precios nuestros bajan, como están bajando de todos los productos primarios, y entonces tenemos cada vez menos recursos para pagarle.
lo que no va a estar dispuesto Alberto, conociéndolo y habiendo compartido el gobierno con él, y por supuesto Cristina, es pagar con el hambre de nuestra gente. Si vos tenés que priorizar, primero están los derechos de los argentinos y las argentinas. Por eso nosotros queremos que esta intervención en la elección abierta tiene que llamarle la atención a nuestro pueblo, tiene que llamarle la atención a nuestros ciudadanos y ciudadanas de qué le conviene a la Argentina y qué le conviene al fondo. Lo que le conviene al fondo claramente no es lo que le conviene a la Argentina, y por eso los 10 puntos de Macri. ¿Te acordás que parece que fueron hace 10 años, pero fueron hace 10 días? Sí. No, era el tema, fue tapa de diario 2 o 3 días y no resistió más, porque esos 10 puntos eran textualmente lo que el fondo le pedía a la Argentina de garantía para el próximo gobierno. Este señor que tenés ahí a tu derecha, geográficamente, también lo ves enfrente, es Sergio Massa, y es sobre quien están posados los ojos de toda la política en este momento. ¿Crees que va a terminar acordando con el peronismo kirchnerista, armando esa coalición más abierta, más amplia de la que hablabas? Mira, yo ¿en qué confío? Confío en primer lugar que él, y lo dijo en un tuit ayer, va a hacer lo que su Congreso le definió. Y el Congreso lo que definió fue un frente generoso y amplio, opositor capaz de ganarle a Macri. Él presentó 10 puntos. Si yo miro los 10 puntos que presentó Massa, hay muchos de esos puntos, yo diría casi los 10, que son de crecimiento, desarrollo, mejor distribución de esos beneficios del crecimiento, están en esa dirección. Y después creo que realmente, si quiere tener un futuro político, hoy ponerse del lado de este gobierno, me parece que lo que implica es más ajuste, profundización de la recesión, más golpe a la desocupación. Hemos perdido 280.000 puestos de trabajo en lo que va de este último año. Me imagino que alguien que viene del peronismo no puede coincidir de ninguna manera con estas políticas, y creo que se trata de, por supuesto, de discutir, dialogar, y para los que estamos en política, hasta el 22 falta un océano, ¿no? Hay tiempo para poder conversar y encontrar los caminos comunes para ir juntos. ¿Pero dónde lo imaginas a Massa en un gobierno de estas características? Bueno, en un gobierno hay pluralidad de opciones. Yo creo que si él está decidido a hacer realidad lo que le pidió el Congreso y lo que pide, lo que uno habla todos los días. Nosotros en la Cámara estamos todos los días con diputados y diputadas del masismo. Hay una voluntad enorme de estar juntos, y las últimas elecciones, ese también es un indicador, todas las últimas votaciones que tuvimos en el Congreso, Massa, y no él, su bloque, votó junto con el kirchnerismo. Hay sectores del masismo que jamás aceptarían una alianza con ustedes. Graciela Camaño, me imagino, por ejemplo. Bueno, la escuché a Graciela en el Congreso también, diciendo que confiaba en la decisión de Massa. Esperemos que la decisión de Massa sea la correcta. Todo aquel, no estoy viendo a la Baña ahora atrás tuyo, todo aquel que en este momento, cuando hay un 70% de la población que quiere una política distinta, todas las encuestas muestran que hay 70% de la población que quiere girar 180 grados la política de Macri. Todo aquel que juega a la división, que es la única forma que tiene Macri de ganar, está jugando para el gobierno. ¿No? Más allá de lo que se publica de los millones de dólares y demás, aquel que hoy divida a la oposición tiene que saberlo claramente, está jugando para el gobierno. Más allá de eso, alguno puede no jugar en este momento con nosotros, igual será bienvenido si tienen los mismos objetivos que nosotros en un gobierno. ¿No se referís a otro ex colega tuyo del gabinete de Néstor, el que está haciendo el juego del gobierno, a Roberto Labaña? Me parece que al no constituir un frente amplio importante, una coalición de todos los sectores opositores, y al ir a la división de la oposición, no ayuda. ¿No le saca más votos a Macri? Más allá de los votos que saque, estoy hablando de una coalición poderosa, opositora, que realmente represente los puntos que plantea Labaña. Son puntos con los cuales podemos coincidir tranquilamente. Él también planteó un programa de 10 puntos y dijo, está totalmente alejado del que plantea el gobierno. Bueno, creo que es necesario tener en este momento grandeza, generosidad, amplitud. La tuvo Cristina al definir la fórmula. Me parece que es necesario tenerla para constituir esa coalición. ¿Alguien se imagina 4 años más de macrismo? ¿Te imaginas 4 años más de alguien que dice este es el rumbo correcto? Porque si dijera, bueno, nos equivocamos, podemos cambiar, pero que va por más todavía, por más pobreza, más desocupación, más indigencia, más deuda externa, es realmente complicado, ¿no? No ha resuelto, los economistas, yo no, pero uno del neoliberalismo espera que resuelva algunas cifras macro, ¿no? Los empresarios se vieron completamente decepcionados. Bueno, la UIA lo acaba de decir. Claro, sí. Si uno espera que
por lo menos, incluso en los 90, con todo el desastre que fue, algunas variables macro las pudieron controlar. No solo eso, cambió el país, cambió la fisionomía de nuestra vida cotidiana, aparecieron los supermercados, los teléfonos, digo, Menem, con todas las críticas, con el desastre que hizo, cambió un montón de cosas, puso al país en colores de lo que era, ¿o no? Lo que decís vos es que, en otras palabras, es que eligieron el camino equivocado y ni siquiera saben cómo transitarlo. Sí, claro. ¿No? Porque, entre otras cosas, porque yo creo que es el desafío nuestro para el futuro, ¿no? Yo pensaba, con cierto miedo, el 10 de diciembre del 2015, que quizás el neoliberalismo tenía alternativas distintas, tenía estrategias diferentes, y a ver si nos da una sorpresa, ¿no? Y tiene alguna mirada que por un tiempo puede generar otro modelo de país. Repitió el consenso de Washington. El desafío nuestro a partir de este 10 de diciembre va a ser mostrar que frente a otro mundo, frente a otra realidad, que no es la del 2003, la del 2011, la del 2015, nosotros tenemos estrategias nuevas, miradas nuestras, nuevas, que como dice Alberto, volver mejores, que puedan dar respuestas a otros problemas de una gravedad inusitada también, pero en un mundo diferente. Daniel, en un rato, ahora voy a mostrar un dato que a muchos los va a sorprender, un festival de reconciliaciones en el establishment, entre el presidente Mauricio Macri y gente con la cual se había juramentado en amenazas mutuas, y también un acercamiento de Alberto Fernández a un personaje que el kirchnerismo consideraba un enemigo hasta hace muy poco. En un ratito te muestro quiénes son, pero te quiero preguntar esto, Daniel, antes. Vos fuiste candidato en la ciudad un montón de veces. Fuiste candidato a intendente, pero también a diputado. Senador. A senador, a diputado. ¿Va a haber un candidato potente en la ciudad de Buenos Aires para competir con Horacio Rodríguez Larreta? Porque por ahora, bueno, se lanzó Mariano Recalde, se lanzó Victoria Donda. El domingo estuvo acá Matías Lamens. ¿Surge de ahí una síntesis? Bueno, puede surgir por dos caminos. Puede surgir porque haya un acuerdo y se defina una lista común, o puede surgir también sanamente por unas PASO, ¿no? ¿Vos qué preferirías? Yo soy un convencido de las PASO. Yo soy un convencido, incluso en nuestra última elección en la ciudad hicimos la experiencia, una PASO chica, no fue una PASO poderosa, pero cuando fuimos a la elección sumamos todos los votos de la PASO y ganamos más votos. Yo creo que cuando uno muestra un debate, cuando uno muestra una discusión y la muestra con altura y sin herirse porque estamos en el mismo rumbo, pero con perfiles distintos, nadie le cabe duda, vos mencionaste dos perfiles, recién el de Donda y el de Mariano Recalde. Y yo estuve hace poco reunido con Lamens. Por Cuervo. Dicho sea de paso, también por razones obvias lo queremos. Aparte, lo vimos en las gestiones, sabemos que es un tipo capaz e inteligente y súper honesto. ¿Quién te gusta más de los tres? Bueno, nosotros estamos acompañando a Mariano Recalde. Venimos trabajando junto con él y realmente, no solo por legislador, sino porque trabajó, conoce la ciudad, denuncia los problemas, pero también tiene las mejores propuestas. Lo acompañamos este martes en el lanzamiento del libro con Axel Kicillof. Lo que dicen los partidarios de Lamens es que en el kirchnerismo puro, identificado como kirchnerismo, hay un techo. Que hay una parte de la ciudad de Buenos Aires que no quiere votar kirchneristas, y bueno, ahí aparece él como un outsider de la política. Estoy de acuerdo con las dos cosas. Nosotros necesitamos, esto que te decía, a nivel nacional, una coalición muy amplia. Lo que te decía, que a nivel nacional necesitamos, más allá del resultado electoral, que sea una fuerza política poderosa. En la ciudad gana solamente de una manera, en la nación no. En la ciudad necesitas la mitad más uno de los votos. Entonces, nosotros también en la ciudad, por eso, bienvenido Lamens, y muchos más, que hoy uno no va a decir los nombres, pero se vienen acercando, vienen charlando, porque el ejemplo que dio Cristina, en la amplitud de la fórmula para presidente y vice, generó una situación donde todo el mundo repensó, tengo que dejar de lado mi mirada personal, mi egoísmo, mis ganas de figurar y contribuir junto con otros, y yo creo que vamos a tener sorpresas acá el 22, y esa coalición, con PASO o con acuerdo, que también es posible, va a llevar una coalición capaz de lograr en el balotaje la mitad más uno. Gracias, Daniel, por venir. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Tenemos el dato que les prometimos respecto del establishment y el poder político. Estos dos hombres, hace 3 meses, se cruzaron amenazas a un nivel que pocas veces se ve en la Argentina. Jorge Horacio Brito, el principal banquero de capitales nacionales del país, venía de ser procesado en la causa Chicone 2,
junto con Ricardo Echegaray, muy complicado en términos judiciales. Y este hombre, el presidente de la Nación, le envió un mensaje a través de interpósita persona a su hijo, Jorge Pablo Brito. Le dijo: el problema es con tu papá, con vos está todo bien. La respuesta lo sorprendió porque Mauricio Macri estaba acostumbrado a tener una relación conflictiva con su padre. No solo con su padre, con mucha gente que lleva su propia sangre también. La respuesta de Jorge Pablo Brito fue: si tenés un problema con mi papá, tenés un problema conmigo también. Parecía que era una ruptura imposible de remontar. Parecía que, efectivamente, Jorge Horacio Brito iba a estar dispuesto a cumplir lo que también le había dicho a amigos suyos cercanos, que si Macri dejaba de ser presidente el próximo 10 de diciembre, él iba a hacer todo lo posible para que vaya preso. Jorge Horacio Brito es dueño de una de las 7 principales fortunas del país, creo que de las 5 principales fortunas del país, con lo cual se puede decir que si él hacía todo lo posible para que un expresidente vaya preso, podía llegar a encontrar eco en algunos sectores de la justicia. Por supuesto, no digo que lo hagan a cambio de dinero, sí quizás de su influencia. Bueno, en los últimos días, la información exclusiva que les ofrecemos esta noche es que estos dos hombres se volvieron a ver. Fue en la casa de un tercero, no fue en la Quinta de Olivos, pero a ese nivel llegó Mauricio Macri, a un tipo al que le había dicho que no tenía retorno y al que había acusado de conspirar en su contra desde que asumió en diciembre de 2015. Se sabe que Jorge Brito es uno de los principales sponsors de Sergio Massa de toda la vida, compañero de balneario allí en Pinamar, pero además mecenas de muchas de sus campañas. Bueno, Macri decidió ir a recomponer con Jorge Horacio Brito. Y no es la única reconciliación. En los últimos días, Alberto Fernández desmintió haberse reunido con Héctor Manieto, un hombre que según perfil lo había recibido en su casa para una reunión a solas. Alberto Fernández no se reunió con Héctor Manieto. Sí se reúne con otros ejecutivos del Grupo Clarín, como Jorge Rendo, por ejemplo, director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, que hoy es mucho más que un diario, mucho más que un canal de televisión, mucho más que un sistema de cable. Es una de las principales empresas de la Argentina porque absorbió Telecom. Es un gigante infocomunicacional. ¿Con quién se reunió Alberto Fernández en estos últimos días? ¿Y con quién recompuso relaciones? Con este hombre que ustedes ven atrás. ¿No lo conocen? Es el CEO del HSBC, Gabriel Martino. Un hombre que para el kirchnerismo representaba un enemigo. De hecho, en septiembre de 2015, el Banco Central de Alejandro Banoli le exigió al HSBC que lo eche, porque no estaba colaborando con la causa que investigaba las famosas 4.000 cuentas de argentinos no declaradas en Suiza. ¿Se acuerdan ese escándalo que Hervé Falciani, un ejecutivo del HSBC, destapó allá en Suiza y que tuvo un coletazo acá local? En este festival de reconciliaciones preelectoral, Alberto Fernández fue a conversar con Martino. A Martino lo preocupa una causa todavía abierta, esa causa por evasión agravada, en la cual además se mezcla la tragedia de Iron Mountain, aquel desastre del cual se cumplieron 5 años, un incendio en La Boca donde se quemaron muchos papeles bancarios. Bueno, decía Martino, parte de los papeles que me está exigiendo la justicia se quemaron ahí en Iron Mountain. En el medio una pericia comprobó que el incendio de Iron Mountain fue intencional, hubo 10 muertos. Por supuesto, nada que ver el CEO del HSBC con ese incendio, pero sí se probó que parte de la documentación se quemó a propósito. Esto puso a Martino en un lugar de enemigo irreconciliable para el kirchnerismo. Bueno, parece que eso que era irreconciliable, ahora en aras de esta nueva unidad,
también se está revisando. Se acercan las elecciones y todos somos amigos, o por lo menos buscan aparentarlo allí en el vértice del poder. Y fíjense, así como Alberto Fernández construye esa base amplia de la que hablaba Filmus acá hace un rato, en el caso de Mauricio Macri, que había decidido apartar de su camino a los que consideraba la vieja Argentina, los empresarios, como dice Milei, como dicen los economistas ultra mega liberales, bueno, parece que algunos empiezan a ser indultados en medio de la emergencia política que atraviesa el gobierno. Esta noche vino también Florencia Saintut a conversar con nosotros sobre la política y puntualmente sobre su ciudad, la de La Plata. ¿Cómo está, Florencia? ¿Qué tal? Un gusto grande estar acá con Gracias vos. por venir. Habrás visto que estábamos hablando del Fondo Monetario hasta recién y vos, bueno, ¿cómo vivís que el Fondo Monetario esté hablando tan seguido sobre lo que tiene que hacer la Argentina? Bueno, de una manera súper preocupante, grave. A mí me parece que los argentinos hemos hecho un largo camino como para que venga el Fondo Monetario a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, incluso aunque se lo diga este gobierno, que es un gobierno muy dependiente del Fondo Monetario, ¿no? Así que yo creo que esto no ha pasado desapercibido, ¿no? La reacción de nuestro candidato a presidente ha sido muy buena también, pero además no pasa desapercibido en una gran parte de la población. Yo creo que a los argentinos, a las argentinas no cierra que el Fondo Monetario nos venga a decir qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué diagnóstico hicieron de la Argentina, qué no, ¿no? Recién hablaba de Alberto Fernández, justamente del candidato a presidente del peronismo kirchnerista, y de estas reuniones con empresarios, que no fue la única esta de Martino, antes también había habido varias con otros más. Cuando Alberto Fernández dijo que Clarín tiene derechos adquiridos, a vos que peleaste tanto la ley de medios, que en su momento combatiste tanto contra Clarín, ¿qué te sonó? ¿Qué Bueno, sentiste? él dijo algo que es obvio, que es que los medios son negocios, ¿no? Y además después se encargó de aclararlo en otras entrevistas, que lo que él estaba haciendo es un diagnóstico de la situación. Y hoy tenemos que decir que los grandes medios, los medios hiperconcentrados, son, como siempre hemos dicho, negocios, grandes empresas, y que el derecho a la comunicación se tiene que garantizar y lo tienen que garantizar los gobiernos, que no pueden quedar solamente en eso. Eso no puede ser solamente la comunicación, ¿no? Y a mí me pareció además súper interesante como él no solamente volvió a explicar qué es lo que estaba diciendo, porque fue muy malintencionado esta lectura de, bueno, ahora no solamente tiene que ser garantizada y que además la hiperconcentración no permite la libertad de expresión, que es necesario que existan múltiples voces y que hay que seguir pensando incluso caminos, incluso él volvió a hablar de que es necesaria y que hay que pensar una ley antimonopolio, ¿no? O sea, yo creo que hemos hecho un camino de aprendizaje muy grande en nuestra sociedad y no es para volver atrás, sino para volver y ser mejores. Bueno, igual vos tuviste mucho protagonismo, no solo como especialista en comunicación, como dirigente en La Plata, en ese tramo del kirchnerismo que Alberto más criticaba. ¿Había algo que criticar? ¿Era algo equivocado aquel rumbo del ir por todo, del último kirchnerismo, el kirchnerismo de la Cámpora, lo que criticaba Alberto Fernández? Bueno, mira, yo lo que creo es que estamos en un momento distinto, ¿no? Han pasado 3 años y medio, un poco más, de este gobierno. La situación es una situación tremenda, todo, digo, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, ¿no? Estamos en un gobierno tremendamente autoritario y que Alberto viene a decir algo más de lo que venimos diciendo, no es algo que necesariamente tenga que ser contrapuesto, ¿no? Por eso a mí me parece que esta fórmula, bueno, me pueden parecer muchísimas cuestiones para desarrollar largo y de lo más interesante, pero que me parece que es extraordinaria. Algunos dicen, pero Cristina cambió. Digo, lo que ha cambiado es el momento histórico, y si uno sigue en la misma posición, seguramente vamos a retroceder mucho más. Ahora, esto no quiere decir dejar de pensar, dejar de estar convencido de muchas de las cuestiones que siempre estuvimos convencidos. En términos de comunicación, yo siempre voy a defender la necesidad de multiplicar
múltiples voces, la necesidad de garantizar la libertad de expresión, la necesidad de entender que la comunicación es un derecho. Mira, mañana es el Día del Periodista y la verdad es un día lamentable, porque tenés en la Argentina 4.500 despedidos, tenés una concentración infernal de medios, tenés, bueno, lo que ha pasado con C5N en estos días, el día de hoy, ¿no? Es decir, tenés una situación... En lo que va de 2019, el CIPREVA estima que hubo dos puestos de trabajo perdidos por día. En lo que va de 2019. Es una masacre lo que está pasando en el periodismo. Y los puestos que hay, además, son puestos precarios, porque, digamos, los periodistas son trabajadores que cobran salarios precarios, precarizados, entonces... Eso es lo que tiene que ser transformado, claramente, ¿no? Y para eso no se puede renunciar a cuestiones que siempre van a estar centradas, más allá de que uno pueda decir, bueno, hay cosas que no se hicieron bien, cosas que sí se hicieron bien. Ahora, el horizonte hacia dónde ir, que tiene que tener que ver en términos de comunicación, que existan múltiples voces, porque si no es imposible la libertad de expresión, sigue siendo un horizonte. Había que discutirlo de otra manera, había que... No es que quiera hacer hincapié en las diferencias, pero me interesa ver si lo procesaste, porque de vuelta vos fuiste muy protagonista ahí. ¿Había que haberlo hablado con Clarín? ¿Había que haber puesto una mesa, como dijo Máximo Kirchner, donde los medios de comunicación fueran un interlocutor? Yo creo que hay que seguir pidiéndoles a los medios de comunicación, incluso aquellos cuya única finalidad es la acumulación de capital, cuya única finalidad es el negocio, hay que seguir pidiéndoles responsabilidad social, ¿no? En eso creo que este es un momento para hacerlo, claramente este es un momento para hacerlo. Después yo creo que las discusiones sobre el pasado son imprescindibles, se han dado esas discusiones, se tienen que dar hacia el interior de cada fuerza política y también de cara a la sociedad, y lo que hoy importa es que estamos construyendo todos una salida con un mismo horizonte, pero una salida distinta, ¿no? Florencia, decime por último, ¿por qué querés ser intendenta de La Plata y qué te parece que hay que cambiar en la provincia? Bueno, es que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo construyendo un espacio político en la ciudad de La Plata que viene creciendo, que queremos tener una ciudad donde haya trabajo, una ciudad donde el trabajo esté ligado también a algo que puede aportar la ciudad, que es el conocimiento científico. Queremos una ciudad más justa, una ciudad donde el espacio público se vuelva a disfrutar y por eso es que queremos gobernar en la ciudad de La Plata. Y en la provincia hay muchísimo que cambiar. Esta es una provincia, lo veo en estos días, esta es una provincia donde tenemos una gobernadora que se va a ir con menos escuelas de las que tenía cuando ingresó. ¿Cómo no va a haber que cambiarla, ¿no? Florencia Saintud, precandidata a intendente de La Plata, gracias por venir esta noche. No, muchas gracias a vos. Bueno, se nos fue el programa, señores, señoras. Nos reencontramos con ustedes mañana. Acá a las 10 de la noche hacemos un programa especial sobre nuestro viaje a Portugal. Atención, C5N en Portugal, el país que le dijo no gracias a Christine Lagarde. Mañana ponemos más material del que ya mostramos en Brotes Verdes y además tenemos un panel de economistas para discutir las alternativas ante la soga que asfixia al país, la soga del Fondo Monetario. ¿Qué hacer? ¿Se puede romper? ¿Se puede negociar? ¿Se pueden estirar los plazos? Mañana a las 10 de la noche, planazo para el viernes a las 10. Discutimos Fondo Monetario y Portugal acá con economistas de primerísimo nivel. Y el jueves que viene, ya saben, los espera acá Julián Guarino como cada jueves en Recalculando. Gracias por haber estado del otro lado, que tengan una buena noche.